Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Expulsión de los vendedores del templo. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Anuncio de la resurrección de Jesús. Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para orar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo volveré a levantar». Y los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que lo informen acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra de Dios. No, lo primero, acercarles, o cada uno se preguntará por qué la liturgia nos comparte este evangelio durante el tiempo de Cuaresma. ¿Por qué esto del templo, del cuerpo, de la profanación? Pues quería compartirles que San Irineo hablaba de que antes de que se realizara el primer lugar del encuentro, el primer lugar donde palpablemente el pueblo de Dios podía decir: aquí está la presencia de Dios, fue cuando el Señor envió a Moisés al monte Sinaí y estuvo allí 40 días. Por eso recordamos la semana pasada, el domingo segundo del tiempo de Cuaresma, hablamos de que Jesús estaba en un monte y se prefiguraron Elías y Moisés. Entonces, ¿qué tiene que ver Moisés con todo esto del templo y de estos 40 días? Y que por eso la liturgia nos lo introduce en la mitad, porque estamos a la mitad del tiempo de Cuaresma. Porque Dios no es que necesitara realmente un lugar, porque todo era de Él, pero sí, como buen padre, como buen pedagogo, y sabiendo la debilidad y la fragilidad del hombre, Él invitó a Moisés a que pasara esos 40 días para educarlo y educar al pueblo, que siempre fue propenso a tornarse a ídolos, disponiéndolo a través de numerosas prescripciones a perseverar en el servicio de Dios. Por medio de las cosas secundarias lo llamaba las principales, es decir, por las figuras a la verdad, por lo temporal a lo eterno, por lo carnal a lo espiritual, por lo terreno a lo celeste. Es así que fue dicho a Moisés: te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Y durante 40 días, en efecto, aprendió a retener la palabra de Dios, los caracteres celestes, las imágenes espirituales y las figuras de las realidades por venir. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que ciertamente el Señor en 40 días le dio como una prefigura a Moisés para que estableciera un lugar para el encuentro con Dios. Esta Cuaresma, queridos hermanos, nos tiene que ayudar a también a nosotros prefigurarnos para un encuentro, para esa Pascua que ahora con nuestro muy querido amigo Miguel vamos a ir desarrollando. Entonces, esta Pascua, ¿de qué Pascua hablaban ellos? ¿Por qué Jesús va hasta allá? Ellos hablaban de la Pascua judía, justamente, que es cuando se liberan de la esclavitud del pueblo egipcio. Pero, ¿qué quiere decir la palabra Pascua? La palabra Pascua es paso.
es un paso, en ese momento era el paso de la esclavitud a la libertad, que en cierto modo también debe haber sido medio doloroso para el Señor cuando ve que esa libertad que le da por momentos era cuestionada, ¿no? Porque por momentos decían, preferimos comer cebolla otra vez que esta libertad que nos das. Y yo pienso que muchas veces eso también lo podemos traer a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces el Señor, cuando realmente con ayuno, oración, le pedimos cosas, nos concede, y nosotros somos tan ingratos como fueron ingratos en aquel momento, que en vez de devolverlo mostrando nuestra fe con obras, a veces tenemos poca memoria? Así es, sí. Y por eso los detalles en el culto. Ahí se nos relata que, bueno, que ellos iban y cambiaban con las monedas y todo esto para luego realizar el culto a Dios, que era lo que nos pedía Él. ¿Por qué se daban todos estos cambios, todas estas transacciones? Claro, usted fíjese que acá dice, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados delante de las mesas. Obviamente esos animales que compraban eran para hacer las ofrendas, los sacrificios de ese momento. Inclusive había gente que, como iba de lejos, no los podía llevar, y había otros que los llevaban, pero como esos animales tenían que ser puros y sin defectos, desgraciadamente me lleva a pensar en lo que es la realidad de nuestras autoridades hoy, cómo se encuentran algunas cosas para transar. Fíjate que muchas veces iban con animales que se los daban por impuros y los tenían que comprar. Obviamente cuando venían con las monedas, venían la moneda que era la moneda romana, que tenía imágenes paganas o bien del César, ¿no? Sí. Entonces, como ahí se podía tratar nada más, hacer las transacciones con plata judía, ¿qué hacían los cambistas? Estaban justamente, ese era su negocio. Inclusive también, como no me quiero ir muy por las ramas, pero no nos olvidemos que los sumos sacerdotes también por detrás iban, como diríamos hoy en día, prendidos con el negocio también, ¿no? Sacando su tajada. Sacando su tajada. Por eso hoy en día el Señor, lo bueno que cuando yo siempre digo que la ventanita del corazón, el único que la puede ver es Dios. Por eso muchas veces hay gente, inclusive ahí me ha pasado, de ver gente de todas las religiones que van a la iglesia, se juntan con sus hermanos, y no es tanto para ir a ver a Dios, como inclusive yo he conocido algunos que van para buscar gente para hacer negocios inclusive. ¿Cuánta gente va a la iglesia y dice, mira, acá son todos buenos? Y desgraciadamente el Señor ve todo, cada uno de lo que hay en los ¿no? corazones. Por eso cuando hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y derribó sus mesas. ¿Cómo es esto de esta ira que tiene Jesús? Yo pienso que acá él también nos muestra que él era manso y humilde de corazón, pero ojo. Estaba en un cuerpo humano, y todo cuerpo humano tiene pasiones, y la pasión no es algo malo, Miguel. La pasión es algo buena. Amar es una pasión. Lo importante es saber dirigir nuestra pasión. La santa ira de Dios, ¿para qué se usa la ira? Para alejar aquello que sea malo, ¿eh? Entonces el Señor muchas veces en nuestra vida y en esta circunstancia tuvo que usar la ira. ¿Para qué? Para alejar un mal mayor, la corrupción del hombre, que tanto que lo más sagrado, que era ofrecer ofrendas al Señor, ya lo habían corrompido. Buscaban el negocio, se habían olvidado de lo primero, el culto, la gratitud, la adoración a Dios, el encuentro con Dios, y lo habíamos convertido en una cueva de ladrones. ¿Y cuántas veces nuestra vida eclesial, nuestro trabajo y todo eso lo corrompemos por nuestra aptitud? Dirigimos nuestra pasión o nuestras intenciones no verdaderamente a lo recto. Por eso Jesús acuña muy bien al final. Solo Él conocía la intención del corazón de cada persona que estaba allí. ¿Realmente vas a prestar un servicio? Porque el mayor puesto nos lo viene en esta semana en la misa diaria, hablando de que el mayor es el mayor servidor. Pero ¿a qué vamos nosotros muchas veces a la iglesia o a nuestro servicio dentro del ámbito eclesial? ¿Qué es lo que buscamos? No nos dejes caer en la tentación. Estamos hablando de los 40 días también en Jesús en el desierto. Y vos fíjate que muchísimas veces a mí me pasa que yo veo gente que misiona con el corazón, pero desgraciadamente hay que tener la fortaleza para no dejar entrar los intereses personales
dentro de la misión. Que yo veo que es muy común también que a veces el malo nos pone esa tentación, ¿no? Ustedes no se olviden que en todas las organizaciones donde se manejan desde ropa, comida, alimentos, dinero, donaciones, es muy difícil que no entre esa Ambición, tentación, sí, claro. o sea, de y saber discernir. Por eso es tan importante a veces dar cosas que por ahí no son cosas materiales, pero a veces dar el tiempo, que es lo que hablamos siempre, lo Sí. importante de dar el tiempo, porque muchas veces las cosas materiales, bueno, vemos, pero el tiempo. Muchas veces, ¿no? perdona que acuñe esto aquí así, porque decimos voy a hacer una limosna y lo que estoy haciendo es limpieza del ropero. Exactamente. Sí. Exactamente. Por eso, como hablaba la otra vez Liliana, esta chica de Cáritas, y eso, que se lleven la ropa limpia, no la saquen así nomás, porque la gente por ahí puede ser carenciada, pero no Ahí es no un estoy basurero. respetando la dignidad del otro. Exactamente, Todo exactamente. eso, sí. Y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio, como decíamos recién, o una cueva de ladrones. Era el templo, ¿no? Y muchas veces volvemos a llevarlo a la vida de nosotros. ¿Cuántas autoridades tenemos a veces, a todo nivel, político, religioso, todo, que desgraciadamente viven por ahí en la lujuria o empiezan a acumular cosas y se equivocan, que muchas veces las autoridades están al servicio del pueblo, como pasaba en este lugar, que estaban para justamente al servicio de Dios, para llegar a la gente. Porque vos fíjate cómo lo dibujaban ellos en ese momento. Ellos lo dibujaban como un servicio a la gente, el hecho de cambiarla ahí para que no tengan que ir a cambiar a otro lado. Pero desgraciadamente estaba esa viveza que dejaba de ser un servicio para ser una casa de ladrones, o sea, para sacar un beneficio propio sí, ellos, y que ¿no? a veces se aprovechaban. Y algo también, Miguel, antes de seguir, algo a destacar, ¿no?, de la actitud de Jesús y que también nos tiene que animar a nosotros. Él no se dejó llevar del respeto humano. O sea, no le importó hacer valer el derecho de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros nos callamos por no quedar mal, por no esto, y dejamos que el mal quede allí, que actúe, y no hacemos nosotros algo? Entonces, qué importante también aprender del Señor, el que es maestro y modelo, esta tentación tan terrible dentro de la iglesia, el respeto humano. No, que van a decir no porque se va a sentir mal. Caritas in veritatis, la verdad con caridad, pero siempre la verdad. Por eso defendió el derecho del Padre. El celo de tu casa me devora. Yo muchas veces, cosas que veo en la iglesia, me devora el celo de la gloria de Dios, o voy a mi partido que más me convenga. Y a veces vuelvo a destacar lo que usted dijo de la pasión, ¿no? A mí me ha pasado que por ahí veo algunas injusticias y se me sale la cadena. Pero yo después empiezo a evaluar un poquitito y digo, tan mal fue el tema. Yo veo gente que ha defendido a los pobres o gente que se la ha jugado por los pobres y a veces pelea o discute con gente que vos te das cuenta que simplemente van a caretearla puede ser en Cáritas o en Noche de Caridad o en cualquier cosa. Y a veces cuando uno dice, ¿estuve bien o estuve mal? Y por ahí no era justamente la forma correcta de actuar, pero también el Señor quiere que actuemos con esa pasión, ¿no? Y muchas veces nos sale, como dice usted, esa parte humana que a veces nos desubicamos, pero bueno, lo importante es actuar con el corazón y convencidos de que estamos actuando como lo hubiera hecho Jesús en ese momento. Por eso muchas veces acá vemos que el Señor dice que le hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo. Pero cuántas veces también por actuar como actuó Jesús en ese momento, por sacar algunos trapos al sol, a nosotros mismos nos pueden llegar a dejar afuera del templo, ¿no? Y en realidad Sí. lo que estamos haciendo es tratando de trabajar de la mejor manera posible, puede ser para llevar la palabra, comida o lo que sea. Yo pienso que todo lo que se hace con el corazón y hecho del punto de vista de Dios, en nombre de quién lo hagamos, si de la iglesia, de algo, lo importante es actuar, me parece. Exacto, sí, tratar de buscar el bien, o como muchas veces destacas, esas obras de misericordia que pueden ser dentro o fuera, a la cual estamos todos llamados a hacer, ¿no? ¿Que cuáles son, Miguelito? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo,
visitar al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. Y si vamos para las espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir el que está en error, que a veces es tan difícil corregir al que está en error porque nosotros también nos podemos equivocar, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y difuntos. Y yo sé que me está escuchando Noemí en Mar del Sur y que dijo Mateo 25 y se acuerda de un cura amigo, ¿no? Por eso Mateo 25, si lo leemos, resume todas estas cosas. Resume todo, sí, ese juicio tan importante de acumular obras delante de Dios, ¿no? Y bueno, y después de echarlo, ¿no?, con el látigo, y qué importante que a veces Dios utiliza un látigo en nuestras vidas, Miguel. A veces Dios nos sacude, no vemos las cuerdas, pero a veces sí sentimos, digo, ¿por qué me va esto? ¿Por qué voy mal con mi pareja? ¿Por qué voy? ¿No será que yo estoy corrompiendo ese templo? Porque aquí no solo habla el Señor del templo externo, el lugar donde nos juntamos, no. San Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. ¿Cuántas veces también nosotros corrompemos nuestro ser, aquello que el Señor nos ha confiado para justamente desarrollar estas obras de misericordia, para llegar al potencial por el cual Él me creó, esa misión? ¿Cuántas veces las desvirtúo por dejarme llevar o porque prevalece en mí mi querer, mi capricho, mi voluntad, y no tengo en cuenta la voluntad de Dios? Y entonces Él muchas veces, para que decirme, no, por allá no corrompas, ¡puc!, me manda un latigazo. Pero cuando uno mira al final de la historia, porque son todas pequeñas historias, esas latigazo, enfermedades o todo, cuando uno va llegando al final de esa historia se va dando cuenta que todos esos malos momentos en realidad eran grandes oportunidades que el Señor nos da de crecimiento. Por eso yo siempre digo, la palabra es crisis, viene de crecimiento. Así es. Entonces fíjate que yo veo gente, por ejemplo, que tiene grandes victorias después de luchar contra el cáncer o cosas así, y después tienen el corazón abierto, ¿para qué? Para poder escuchar, gente que se ha separado de muy mala manera, tiene el corazón abierto para escuchar y tal vez tener paciencia con otras personas que están pasando lo mismo. Exacto, ¿no? Y cuántos también han valorado después de grandes dificultades, pruebas y crisis el valor de la familia, el valor de compartir la vida con otro, ese aguante paciente, ¿no? Pero que muchas veces el Señor va a tener que llegar con ese látigo y agradecerlo, saber agradecer en este caminar, que Él ponga un orden en mi vida, porque si no me voy a corromper. ¿En qué acabaría luego todo ese comercio? Ya luego no sería la presencia de Dios lo principal en el templo, sino las transacciones. Entonces, qué importante es eso, y tenerlo en cuenta que nosotros mismos somos ese templo. En estos 40 días yo reflexiono que yo soy templo de Dios. Quisiera retornar un poquito a lo que les dije al principio, ¿no? Dice que el Señor le hizo reflexionar a Moisés en esos 40 días para que imprimiera en él la imagen del templo que quería el Señor que se le fuese construido, ¿no? Si nosotros leemos el Éxodo, vemos que le dice tantos codos de tal cosa, de lino y el oro y todo eso que la gente trajo. Bueno, si nosotros escuchamos con atención también la primera lectura de este tercer domingo de Cuaresma, también el Señor como que nos va diciendo qué es lo que Él quiere, ¿no? Cómo serían las medidas. Y es cuando Él va desarrollando honra a tu padre y a tu madre, o sea, le da las tablas, ¿no? La descripción de las tablas. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó y lo bendijo. Pero Yahvé luego también quiso instaurar no solo el mundo, sino ese templo personal en cada uno de nosotros, y le dio los 10 mandamientos. Yo, mi templo, lo construyo y lo fortifico con esos lineamientos de Dios, o lo corrompo. Es algo que también que sería bueno que me lo pregunte, ¿no?
Yo honro a mi madre, a mi padre, a mis hijos, soy ejemplar con ellos. Es esa potestad que Dios me dio de formarlos para conducirlos al camino del bien, lo estoy haciendo, o como docente, o como servidor público. Crezco y hago crecer esta comunidad que también es cuerpo místico del Señor, que somos todos nosotros hijos de Dios, o corrompo también este cuerpo magno con mi insuficiencia o con buscar mis transacciones personales. Mira, cuando estás diciendo lo mío, lo personal, yo pienso que esto que está diciendo hermana lo podemos ver reflejado hasta en muchos matrimonios, que empieza trabajando uno y después el Señor le pone un buen compañero al lado. ¿Pero por qué? Porque cuando uno trabaja, pero trabaja que no es por uno, sino para el Señor, hasta le pone un compañero al lado. Lógico, sí. Yo, por ejemplo, acá veo muchísimas parejas que trabajan en Miramar, Rosita, Cristina, Milena, que por Norma. cierto le mando un saludo a Cristina y a Gustavito. Claro, viste, Sí. por ejemplo, yo los veía a Milena como la acompaña Juan, o sea, Rosita con Luis, bueno, Cristina con Gustavo, Norma con Carlito, como cocinaban anoche la caridad también, bueno, y a muchos otros, que qué lindo que es verlos cuando laburan juntos o cosas así, y por ahí uno a veces no se da cuenta el regalo que Dios le está haciendo, ¿no? Sí. De poder ponerle hasta un buen compañero. Pero ¿qué pasa? Se da desinteresado y el Señor da justamente desinteresado. Pero fíjese que acá, como para ir avanzando un poquito, los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Fíjate que esto a mí me lleva, acá tiene una intención, pero Sí. también nosotros a veces le preguntamos al Señor que nos dé un signo, ¿no? Ujú. O por qué, y lo cuestionamos al Señor, ¿por qué obra así? Pero el tema no es decirle al Señor, ¿por qué me pasa esto? No, ¿para qué me está ¿Para pasando qué? esto? Sí, sí. La palabra es ¿para qué? Porque fíjate que ¿para qué me das esto? ¿Cuántas veces tenemos los signos ahí y somos ciegos nosotros, ¿no? Y después de Jesús le responde, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. En ese momento ni siquiera los discípulos que estaban con él fueron Lo capaces de captaron. entenderlo, no lo Ujú. captaron también. Pero qué importante que en el momento de la resurrección se le abrieron los ojos a todos. ¿Cuántas veces tenemos la prueba, la estamos pasando y cuando ya estamos muertos de ánimo, el Señor Cuando nos se hace manifiesta, resucitar, claro. se manifiesta y dijimos, esto era lo mejor, no era lo mejor lo que yo pedía. Por eso a veces yo pienso que habría que dar un curso de cómo es para pedirle a Dios, ¿no? Claro, no hay que pedir lo que yo quiero, sino Claro. lo que me conviene. Claro, por ejemplo, yo pienso que una de las mejores maneras de pedir al Señor es como le dijo, yo este cáliz apártalo, pero, o sea, No en sea una mi palabra, voluntad. no sea mi voluntad, sino Sino la la tuya. tuya. O sea que ese mal trago que a veces nosotros podemos pensar que estamos viviendo, al final puede ser lo mejor. El Señor así entró en su gloria, ¿no? Así es. Entonces, nosotros también, yo pienso que la mejor manera de pedirle a Dios es pensar lo que queremos, pero no seamos, como dice justamente, como este paciente que va y le dice al médico, dame tal cosa que con Sí. eso me voy a curar. ¿Para qué lo fuiste a ver? No, ahora decirle, doctor, estoy mal. ¿Qué tengo que tomar o qué trago que tengo que pasar? ¿No? Ujú. Si es amargo, bienvenido sea. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 6 años años. para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Yo también pienso que acá se apunta, como siempre, a lo material Sí. y no a lo espiritual. En el fondo hay una base también un poquito así. Claro, por eso no estaban en la misma sintonía. No estaban en la misma sintonía. Y qué importante también que Jesús refleja en esto, que es que para Él no hay imposible. Y lo que para mí fueron 46 años, para Dios en un momento lo puede arreglar. Ahí también es como un signo de esperanza y un estímulo a la confianza de que Dios lo puede todo. ¿Ven? Pero muchas veces Dios nos pide dar un paso en el vacío. Por eso le dijo, destrúyanlo. Es decir, quitar la seguridad, porque la seguridad y la gloria del pueblo judío era su templo, porque eran famosos por eso, no por Sí, otra sí, cosa. sí, sí. ¿Ven? Ya se habían olvidado todas las proezas que Dios había hecho y era como su gloria. Bueno, Dios muchas veces nos dice, destruye aquello en lo cual estás cimentado y crees que es tu gloria, y yo
te lo levantaré así. Y ahí va, yo pienso, a mí todo este texto me lleva un poquito a Nicodemo. No sé si capta. Sí. Fíjense que Nicodemo realmente creyó, porque se fue de noche a verlo al Señor y le dijo, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? Tengo que nacer del vientre de mi madre, si no puedo entrar. No. Y eso es nacer de nuevo. Destruir, no sé si destruirlo, pero dejar todo lo viejo para que venga lo nuevo. Nacer espiritualmente, pensar de nuevo, pero pensar como lo hace el Señor, pensar con el corazón, pensar primero en lo que el Señor quiere de nosotros y no lo que nosotros queremos para nosotros mismos, que son todas cosas mundanas. Claro, y es muchas veces nuestras propias seguridades. Si uno analiza, es en lo que yo estoy seguro. Entonces, toda mi seguridad no está en Dios o en el plan que Dios tiene para mí. Así que eso es, por eso le dijo, destrúyanlo. Y Dios también nos pide a nosotros en esta Cuaresma, destruye aquello en que quizás tú te estás cimentando, pero es arena, no es roca. Pero bueno, hermana, vamos a hacer un segundito, vamos a reflexionar un poquito con un tema muy lindo que, como dice Martín. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Bueno, entonces, querida hermana, vamos a dejar los miedos. Si nada es imposible para el Señor, ¿no? Y usted lo dijo usted antes, por eso. Bueno. Pero, hermana, ya vamos a ir terminando un poquito porque hay varias personas que tienen ganas de reflexionar. Y él se refiere al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucita, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. O sea, yo pienso que nosotros también a veces tenemos que dejar lo que él resucita entre nosotros y no tomar la Escritura a la ligera. ¿No? Y también, Miguel, con respecto a esa compasión con los demás también, de saber darles una oportunidad, ¿no? Quizás Dios nos tumba o le tumba a alguien la mesa, pero allí lo tumbó para levantarlo. Y muchas veces Él derriba, lo dice también, se lo dijo al profeta Jeremías, ¿no? Derriba para construir. Pero eso lo vemos en la vida cotidiana, hermana, ¿eh? Sí. Fíjese que por ahí, yo siempre digo que lo mejor que le puede pasar a uno a veces es llegar hasta el fondo y tocar fondo para salir con más envío. Y por eso no puedo juzgar a nadie. Y por eso no puedo ponerle el pie a nadie. Tengo que ayudar a levantarlo. ¿Ven? Y también aquí él quería eso, tanto a los fariseos y esto, y cuántos creyeron por los signos. Pero el signo que presentó aquí fue tirar todo. Pero inclusive cuando él dice, aunque sea crean por las obras, aunque sea crean por las obras, pero igual, o sea, esa fe a veces es una fe que está muy en el aire. Cuando realmente la fe... O muy velada, porque no... Cuando la fe realmente se siente y está dentro de uno empieza a actuar de acuerdo a los impulsos, pero dice, bueno, no, el Señor quiere esto, tengo que hacer esto. Y a veces deja, como le decía acá, de ofrendar en el templo, ¿para qué? Para trabajar justamente para el Señor. Exacto. Muéstrame tu fe. Con obras. Con obras. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Justamente de esto estamos hablando. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Inclusive ni siquiera el diablo
puede mirar adentro del corazón. Y No. yo pienso que una de las pruebas más grandes que tenemos en esto es con Abraham. Sí. No lo Nuestro mató padre a en su la hijo. fe. Ujú. Paró justamente en ese momento porque basta. Ya conocía lo que había en Ya el conocía. interior. Claro, ya sabía que lo iba a entregar, que no cabía duda. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que llevarlo a ese extremo y hacerle ese regalo, le hizo los regalos más grandes. Ser el padre de la fe Sí, y sí. seguir siendo el padre terrenal de su hijo. Ujú. Pero Jesús no se fiaba de ello porque conocía todo. Y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Por eso yo acá me puse al costadito a Nicodemo, porque lo iba a tocar a esto. Fíjate, cuando Nicodemo lo va a hablar, él lo trata con todo amor. ¿Por qué? Porque sabía que venía con toda franqueza y que con el corazón abierto venía Nicodemo, y por eso lo explicó, lo atendió todo. ¿Eh? Hay Sí. que sentirse Nicodemo a veces, Hay entregarse que sentirse totalmente. Nicodemo. Y sí, mira, yo estaba viendo el sinóptico de los distintos ciclos. Si estuviéramos en el ciclo A, estaríamos leyendo el Evangelio de la Samaritana, donde también solo Jesús conocía el interior de esa mujer. Sí, era prostituta, bueno, no prostituta, pero tenía como 5 maridos y eso, dejó al uno, al otro. Pero fíjate, buscaba al Señor y Jesús le dijo, tengo sed de ti. Y así que bueno, ¿por qué? ¿Por qué se le quiso manifestar a ella? Porque Jesús sabía lo que había en el corazón de esa mujer. Yo pienso que cuando decimos que Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada uno, es que sabemos lo que puede sacar de la conversión de cada uno. O sea, ¿quién está capacitado para convertirse o no? Yo me siento de repente por ahí totalmente indigno a veces, pero muchas veces el problema es que uno es tan mundano que a veces tiene que dejar de juzgar a los demás. Pero hay cosas que son muy difíciles. Es como los vicios. Yo pienso que los vicios, el dejar de juzgar, es a veces uno de ellos, ¿no? El hecho de juzgar a los demás, yo pienso que a veces Sí. es un vicio también. Sí, sí, sí. Y es tan difícil sacarnos esa costumbre. Y es uno de los que el Señor más nos recrimina, ¿no? Porque al menos San Francisco de Sales, que es un santo muy querido para mí, él decía que nosotros cuando juzgamos al otro, en realidad a quien más ofendemos es a Dios, porque le usurpamos el papel, porque solo Dios nos puede juzgar. Así que bueno. Qué bárbaro cuando decimos juzgar, ¿no? Yo muchas veces, el otro día justamente se había dado una charla y yo le decía, ¿quién nos juzga o viene a hacer justicia? A veces los que nos juzgamos somos nosotros mismos. Ujú. Eso es todo un tema también, ¿no? Es todo un tema. Pero bueno, hermana, ¿qué les parece ahora si vamos preguntando a ver qué nos dice este evangelio? Que nada es imposible para el Señor, que el Señor es mi luz Y mi y mi salvación. salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación.